Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a empezar una saga nueva, dedicada a esas personas que de una manera o de otra han formado parte o forman parte de la historia de la humanidad. A continuación, en Los misterios de Johann, Adolf Hitler. Habría que clasificarlo de una forma monstruosa, pero creo que nos molesta, creo que nos incomoda, que en el fondo era humano y, sabiendo lo que dejó tras de sí, más de 40 millones de muertos, nació en Braunau en 1889, el 20 de abril, entre la frontera de Austria y Alemania. Fue el cuarto hijo de Clara y de Alois, su padre, un funcionario de categoría media. Ya en el colegio ya resultaba un tipo inquieto, difícil de dominar, y rápidamente se convirtió en un pequeño cabecilla. Abandonó los estudios a los 16 años y, contradiciendo los deseos de la familia, normal es que si tu padre es funcionario, pues quiera que tú también seas funcionario. Pero no, él no quería ser funcionario, él quería ser artista. Bien, en 1905 murió su padre y él se trasladó a Viena para ingresar en la Academia Nacional de Arte. Pero su solicitud fue rechazada, a pesar de que su trabajo era competente. Y aquí quiero haceros yo un pequeño inciso. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran admitido en la Academia Nacional de Arte? ¿Hubiera habido Segunda Guerra Mundial? ¿No la hubiera habido? ¿La hubiera habido de otra manera? En fin, paradojas de la vida. Se ganó la vida de peón y de pintor, sin amigos, puesto que la verdad es que no era muy sociable. Pasó 5 años en Viena, de una pensión a otra, vivía de la pensión de orfandad y del poco dinero que le enviaba su madre, y pasaba el tiempo buscando insatisfechos sociales, teóricos aficionados como él. Odiaba el alcohol, odiaba el tabaco, odiaba a los judíos, odiaba a los marxistas, el sistema educativo y los oficiales militares. Y si os dais cuenta, yo creo que lo odiaba a todo menos a él mismo. No escuchó la palabra judío hasta que no entró en discusiones políticas en aquellos lugares que él frecuentaba. Y desde ese momento empezó a ver judíos por todos los lados, y cuanto más los veía, más los odiaba. Pasó de ser cosmopolita a ser antisemita, enemigo mortal del marxismo, pro-alemán, y según él, a los 23 años, ya había aprendido todo lo que necesitaba saber. Yo tengo 50 y todos los días estoy aprendiendo algo. Todos los días aprendo algo nuevo. Un tipo raro que a los 23 años ya sabía todo lo que tenía que saber. Bueno, pues suerte la suya. Cuando empezó la guerra, la Primera Guerra Mundial, por supuesto, vio la posibilidad de cambiar su vida de amargura y sinsentido y intentó alistarse en el ejército de Austria, lo cual fue rechazado, y se alistó como voluntario en el ejército alemán. Tampoco tengo yo muy claro por qué fue rechazado. Supongo que a lo mejor quiso ir directamente a alistarse en el ejército alemán, puesto que vio que el ejército austriaco pues no, ni tenía ni nunca ha tenido nada. Participó en 48 batallas y fue herido 2 veces. Recibió la Cruz de Hierro por su valentía en combate, primero como mensajero de la compañía y después como cabo.
Y ya que no tenía amigos y con la gente que hablaba en las trincheras, pues bueno, pues solamente hablaba de comunistas y de judíos, que parece que era de lo único que él sabía. En 1918 recibió un ataque con gas y quedó temporalmente ciego. Fue trasladado a un hospital en la retaguardia y un mes más tarde terminó la guerra. Alemania estaba perdida, llegó la anarquía, llegó el hundimiento del ejército y la desintegración social. Alemania estaba al límite del caos. Y aquí, si me perdonáis que haga también un pequeño inciso, hay cosas que yo no comprendo. Por ejemplo, veo lógico cuando un país ha causado daños materiales, de personas, lo que sea, se le condene a un pago, ¿no? Pero si cuando terminó la Primera Guerra Mundial se le obligó a Alemania a tener que pagar unos daños tanto a Inglaterra como a Francia, yo creo que no se tenía que haber dejado que este país se hundiera. Creo que a lo mejor el cobro podría haber ido de una manera más racional, más paulatina, pues para que la gente claro, no había nada, no había ni comida, no había trabajo, no había dinero, el dinero valía menos que... Y no comprendo cómo los aliados dejaron que aquello ocurriera. Me imagino que, bueno, no lo voy a decir porque a lo mejor entramos en conflicto. Bien, tanto comunistas como monárquicos, como desempleados, como padres, hijos, niños, mujeres, abuelos, todo el mundo salía a la calle, todo el mundo salía a de alguna manera o de otra quejarse y intentar buscar o presionar para intentar buscar soluciones que en aquellos tiempos pues no había nada. Como Hitler formaba parte aún del ejército, se le mandó espiar a grupos disidentes y así fue como conoció a este partido. Este partido tenía 25 miembros y parece ser que te daba esa oportunidad que a lo mejor hoy en día los partidos actuales pues no te la dan. Pero bien, en 6 meses se convirtió en el portavoz del partido. En 1920 ya atraía a 1 millar de personas. Tenía ese don para hablar en público. Era un excepcional orador. Al año ya era presidente del grupo y le había cambiado el nombre, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o más bien como se quería conocido por sus siglas en inglés, el Partido Nazi. Y también adoptó la esvástica como emblema. Poco después, la economía del país se hundió del todo y millones de personas en paro, otros tantos miles muriendo de hambre, pero ellos no pasaban hambre. Mientras todo el mundo se hundía, ellos no. Y me refiero a Hitler y a su entorno. En 1920, el partido nazi compró la editorial EAS, si no me equivoco, por 250.000 marcos. Esta editorial la compró para hacer sus publicaciones propagandísticas. También organizó a un grupo de matones, que se les llamaba como camisas marrones o SA, que eran sus brigadas de choque, por decirlo de alguna manera. Y en 1923 vio la posibilidad de ejercer su brazo político y ordenó, o salieron 3.000 miembros a las calles de Múnich con la intención de derrocar al gobierno bávaro. De hecho, creyeron que la policía estaría a favor de ellos, pero no fue así. La policía abrió fuego,
matando a 16 militantes del partido nazi, y si no me equivoco, no sé si fueron 4 o 8 policías los que también fallecieron en el enfrentamiento. 3 días más tarde, Adolf Hitler es detenido y acusado de traición y es condenado a 5 años de cárcel. En la cárcel escribió, bueno, no lo escribió él, lo escribió Rudolf Hess, escribió un libro que era Mein Kampf, mi lucha, que era un ataque directo a judíos, extranjeros, comunistas, vamos, los objetivos preferidos de Hitler. Y aquí perdonadme que haga también un pequeño inciso, ya que fue condenado por traición, que posiblemente a nivel de Estado, a nivel nacional de un país, pues es un delito muy grave. Es un delito muy grave. Fue condenado a 5 años. Y hay que decir que recibía visitas todos los días. Hay que decir que estaba como un dios, Algo que tampoco comprendo, porque ya que es un delito grave, bueno, no digo que no esté aislado, pero habría que haberle quitado ciertos privilegios, porque, vamos, yo considero que el delito es un delito grave. En definitiva, solamente estuvo encerrado 11 meses y realmente le bastó para darle vueltas al tema y cambiar todo ese mecanismo político que él tenía, cambiarlo a una manera un poquito más democrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces pensó que por qué iba a dar un golpe de Estado si podía ganarlo en las elecciones y pasara lo que pasara, el resultado que fuera, siempre estaría avalado por su propia Constitución. Como tenía una gran oratoria, y también hay que reconocer que gracias a la crisis que en ese momento estaba viviendo el país, en 1924 ya tenía en sus grupos a más de 27.000 miembros. 4 años más tarde serían 180.000. Y ya en 1928 consiguió en las elecciones 12 escaños. 2 años más tarde sería la segunda fuerza más votada en Alemania. Y un pequeño detalle. Se han conocido pocos romances de este tipo. Pero quizá el más sonado haya sido, pues evidentemente, el de Eva Braun, que fue con la que se casó en el último momento y con la que se suicidó. Pero también hubieron otras mujeres, tanto jóvenes como mayores. La verdad es que las mujeres alemanas se volvían locas por él. Yo pienso que sería por los ojos azules, quizá. Bien, hubieron algunas mujeres, ¿no? Por ejemplo, una tal María Reiter, que tenía 16 años cuando su cuñado la libró del suicidio porque Hitler la había rechazado. Luego vino otra, una tal Eunice Wilford, no sé si lo he pronunciado bien, era un aristócrata inglés que se pegó un tiro en la cabeza. Esta mujer que fue espiada y seguida por las SS, dado su origen británico, pero resultó que, bueno, que la tuvieron que dejar de seguirla porque la tía era una fiel seguidora de Adolf Hitler, hasta el punto de que daba mítines en Inglaterra a favor de él. No mítines, me refiero que se reunía con personas para apoyar al régimen nazi. Y se pegó un tiro en la cabeza, pero no se murió. Y cuando empezó la guerra, fue trasladada al Reino Unido y tuvo una
llegada, pues bueno, pues imaginaros. La gente no la quería, y tampoco comprendían cómo ni por qué hacía esa mujer allí. Luego llegó su sobrina, Jelly Raubal, que esta chica se fue a vivir con él a Múnich y ya no se sabe si él era algo más que tío, pero era desde luego muy, muy posesivo, la dominaba muchísimo y encontró una carta, le llegó a sus manos una carta de su chofer, que parece ser que tenían o querían que hubiera un pequeño romance, y él, él lo despidió porque era suya. Era realmente, aunque fuera su sobrina, era suya. Bien, se pegó un tiro en la cabeza, estando él, si no me equivoco, haciendo un meeting ahora no me acuerdo dónde estuvo, pero estuvo muchas horas sin encontrar el cadáver, hasta que lo encontró, creo que la mujer de la limpieza. Y un pequeño detalle. Hay un tal Ogos Kubisek, que este señor escribió las memorias de Adolf Hitler, y en ellas comentaba que este tío, Adolf Hitler, se sentía incómodo con las mujeres y que no tuvo novias en su juventud. Bueno, a lo mejor buscaba otros quehaceres. Bien, luego vino Eva Braun, que aquí también hay una pequeña historia, puesto que los padres de ella estaban en total desacuerdo con esa relación, porque si no me equivoco, él le sacaba a ella 23 años, correcto, 23 años, y no estaban de acuerdo. De hecho, ella se fugó y se fue a vivir al Berghof hasta el final de sus días. Y bueno, hay que reconocer o agradecer que esta chica, Eva Braun, nos dejara 4 o 5 horas de vídeo, un vídeo que en su momento pues estaba prohibido que saliera del Berghof, pero que ella estaba autorizada de alguna manera a poder grabar donde quisiera, como quisiera o a quien quisiera. Bien, ya en las elecciones de 1932, el partido nazi se convirtió en el partido más grande de Alemania, y Hindenburg, que por aquel entonces era el presidente del país, aún sin fiarse de él, pero con el pretexto de calmar un poco la violencia que sacudía al país, pues, y dado que Hitler no quería colaborar con ningún otro partido por los intereses que ellos ya tenían, pues decidió concederle el puesto a Adolf Hitler. Ya a los 6 meses, Hitler gobernaba el país sin hacerle caso al viejo Hindenburg, que murió el siguiente agosto, y el cual pues bueno, le vino de maravilla a Adolf Hitler, porque unificaron los dos puestos, el puesto de canciller y el cargo de presidente, para crear el cargo de Führer, que es el líder en Alemania. De hecho, él siempre decía que era una persona humilde. De hecho, se ganó muchísimo dinero con sus ventas de los libros, del libro de Mein Kampf, y él siempre se presentó delante de los trabajadores, delante de todo el mundo, diciendo que él era una persona humilde. De hecho, hay datos que reflejan que no pagó ni un céntimo, que no declaró ni un céntimo a Hacienda,
y que una vez fue Führer, hubo un señor, un funcionario, que presentó una documentación con el dinero que, según sus cálculos, Adolf Hitler debía desde hacía un montón de tiempo. Este señor fue apartado, evidentemente, y se dio la orden de que ningún documento que reclamara a Adolf Hitler ni un céntimo saliera a la luz. Bien, hay que reconocer, ya que el mundo estaba tan loco, que Hitler tardó 10 años en pasar de un simple alborotador político a señor absoluto de Alemania. Una pena todo lo que arrastró, una pena todo lo que dejó, el daño que causó no solamente a Europa, no solamente a Alemania, sino a todo el mundo, porque arrastró a todo el mundo. Algo que yo tampoco lo entiendo. Tampoco comprendo cómo se le dio la posibilidad de poder crear un ejército. No comprendo cómo nadie sabía lo que iba a ocurrir, eso está clarísimo. Pero una vez ya puestos y una vez ya se han visto por dónde van los tiros, no hubo nadie que fuera capaz de pegarle un tiro. No. Se le intentó asesinar, no sé si fueron 29, 39 o 49 veces. Una barbaridad. Pero bueno, de una manera o de otra siempre salía airoso. De hecho, en la última vez que intentaron atentar contra él, de la famosa película de Valkyria, es increíble la cantidad de personas que fueron ejecutadas, juzgadas y con un final que es increíble, como por ejemplo el final que tuvo el mariscal Rommel. Y me hago hincapié sobre este personaje porque este señor, este general, era un soldado. De hecho, no era nazi, era un soldado. De hecho, no se le involucró en ningún tipo de matanza porque él era un soldado. Y un pequeño detalle, en el norte de África, cuando hubo una de las batallas que cogieron a muchos prisioneros alemanes, lo metieron en un camión y en la parte de atrás del camión iba la foto de Erwin Rommel. Y entonces los alemanes, cuando entraron y vieron la foto, le preguntaron a los británicos qué hacía él allí. Y es que él era admirado militarmente. Era un tío que pensaba, era un tío tirado para adelante y gustaba a la gente porque no era nazi. Aunque hasta el último momento que se le acusó de participar en el intento de asesinato y le dieron la posibilidad de pegarse un tiro o ir a juicio, pues bueno, pues él se pegó un tiro, consideró que era lo mejor para no causarle daño a la familia y evitar de alguna manera hacerle daño a su propia familia. Pero hasta el último momento este señor, inclusive hasta en el propio entierro, que ya el partido o el gobierno nazi había hablado con la familia de que no querían que fuera algo del partido, algo con emblemas, que querían que fuera algo muy natural, y no, fue todo lo contrario, fue todo un espectáculo. Pero bueno, increíblemente, años después, en el 45, todo acabó, todo aquello que nunca tenía que haber empezado. Pero bueno, acabó, terminó y ahora forma parte de esta historia nuestra. Espero que os haya gustado, espero que os haya podido entretener por lo menos. A mí sí me ha entretenido, a mí sí me ha gustado
Y nada, simplemente desearos buenas noches y nos vemos pronto.